Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, un poco retomando la presentación de Pablito, lo que les voy a plantear tiene que ver con el título de esta jornada, que es sobre la reforma laboral, el borrador de este proyecto. Si verdaderamente lo que se plantea es un ordenamiento laboral o la reformulación estructural de las relaciones laborales, apuntando a algunos términos que se desprenden de la pregunta del comienzo, como ordenamiento, flexibilización, modernización, adaptabilidad, desregulación o regulación, fueron utilizados para explicar un mismo fenómeno. Esto es lo que para mí atraviesa este borrador. Es más que un cambio en algunas normas, sino que es un viraje en el tratamiento y en la concepción de las relaciones laborales que veníamos llevando adelante en el modelo anterior, en macroeconómico del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Poder entender el poder del lenguaje y su complejidad, digamos, qué implica ser flexible, estar abiertos a lo nuevo, doblar pero no romper, algo que se acomoda con facilidad a distintas situaciones o a las propuestas de otros, por ejemplo, algo aplicado al carácter. Siguiendo los términos que apunté al principio, modernización y compañía son conceptos interpretados simpáticamente por sectores sociales a los que en la práctica los perjudican. Estas nociones epistemológicas que en el marco de las relaciones laborales son funcionales a círculos empresariales. Tomé dos definiciones de autor sobre lo que es flexibilización laboral. Una dice que la flexibilidad es un problema de adaptación de las normas del derecho laboral a las nuevas estructuras del mercado de trabajo. La otra dice que la flexibilidad de suyo no es una solución. Para ser eficaz debe integrarse dentro de una concepción integral de la vida social, no solo económica. De lo contrario, como se suele afirmar, no es más que un simple eslogan para disminuir en época de crisis, como ahora, los derechos que se nos han reconocido a los trabajadores. La flexibilización laboral constituye un ataque al orden público laboral y esencialmente a su expresión fundante, que es el principio protectorio. Uno de sus voceros, Caro Figueroa, que fue ministro de Trabajo en los 90 del expresidente Menem, se planteaba que había que diseñar nuevos equilibrios. Había que repartir los poderes, los derechos y los deberes para que cambie la correlación de fuerzas entre trabajadores y empleador. Esta flexibilización de los 90 contó con el abaratar los despidos, segmentar el colectivo de los trabajadores y, sobre todo, revisar los artículos del derecho a huelga. Fundamentalmente se estaba planteando dentro de este borrador un cambio en el concepto de trabajo. El Estado pasa a ser garante de la acumulación de capital a costa de la destrucción de los derechos del trabajador. Se establecen términos como cooperación entre las partes, determinando así, como dije antes, la paridad de responsabilidad entre empresarios y trabajadores. Esta lógica gerencial es la que daña directamente al principio protectorio. El principio protectorio lo que intenta hacer es proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Es reconocida en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y es lo que intenta equilibrar estas diferencias preexistentes entre trabajador y empresario. La relación asimétrica.
Retomando lo que es la lógica gerencial, está omnipresente en todos los ámbitos, es de carácter economicista, invade lo político, lo social y lo jurídico, versus los derechos sociales, que su preservación es el vallado frente al espíritu autodestructivo del mercado. Pensando en lo que es el derecho del trabajo, sabemos que surge de la asunción que existe entre la realidad social injusta y desigual que sufren los que menos tienen, y que es necesario moderar tal situación con una técnica jurídica. Las relaciones sociales no pueden ser interpretadas en función de las leyes del mercado. Eso históricamente está comprobado. Entonces nos preguntamos realmente qué es lo nuevo hoy. Hay cambios de rótulo en el discurso y siguen incorporando términos como modernización laboral. Es la lógica neoliberal, que no es más que la vuelta al sistema de desigualdades del siglo XIX. Hay una apropiación de conceptos históricos, hay cambios en su contenido, es regulación propiamente en sentido regresivo. Esta desregulación aplica a la ley de oferta y demanda del mercado de trabajo. O sea, se sugiere que sea tomado nuestros salarios como variable de ajuste. O sea, que sean precios y costos sujetos a las leyes de la economía. Esta normativa regresiva respecto a los intereses del trabajador responde directamente a organismos financieros internacionales, muchas veces traducidas en países como pasó en Argentina, traducidas en reformas de ajuste. ¿Cuál es la táctica y la estrategia del empresariado? Tomar de la negociación colectiva la autonomía colectiva, o sea, flexibilizar en el marco de los convenios colectivos de trabajo. Esta es la posibilidad que los actores sociales, que los colectivos ceden en sus propias normas sin necesidad de recurrir al Congreso. La autonomía colectiva lo que permite es la autorregulación de su propia norma, digamos, del convenio. El trabajador cuenta o se encuentra en hiposuficiencia negocial, que es contar solo con su fuerza laboral y el empleador con los medios de producción. Parte de la táctica del empresariado va a ser la negociación promocionada, o sea, que es la obtención de concesiones legitimando esta nueva correlación de fuerza entre antagonistas sociales. Voy a hablar un poco de la situación actual de los sindicatos. Hay causas políticas, sociales y económicas que impactan negativamente en la tasa de sindicación y en su deslegitimación institucional. Tanto el desempleo estructural, que corresponde a una reducción cuantitativa del universo de trabajadores, la descentralización empresaria, que es la sustitución de las formas de organización de empresas, la creciente presencia de trabajadores temporarios, la incorporación de la mujer al proceso productivo y la terciarización de la economía. Todas estas como causa que impactan, como dije, negativamente en la sindicación y en la deslegitimación institucional. Digamos, la sociedad en general tiene un descreimiento frente a la dirigencia y al activismo sindical e inclusive hacia la simple afiliación. Bueno, como les decía, el movimiento obrero en otras épocas fue considerado como la columna vertebral del peronismo. Yo considero que es así todavía, pese a la debilidad o al debilitamiento por el que están atravesando las organizaciones sindicales hoy. A lo largo de la historia perdió su peso político en el Congreso, sin detenerme en datos duros. Hay un aumento en la participación, además, en el Congreso del empresariado. Las tácticas que utiliza el empresariado para esta negociación promocionada son la negociación descentralizada, que se vuelve al viejo debate de la negociación por empresa. Esto lo que va a hacer es fragmentar el poder de negociar de los sindicatos, o sea, los atomiza y pierden la fuerza negocial. La caída de la representación unificada,
que es eliminar la figura del sindicato más representativo. La caída del principio de ultraactividad, digamos que tiene como regla básica el destruir la aplicación de las cláusulas de convenio más allá de su vigencia. O sea, le ponen un vencimiento a la norma. La regulación legal, a partir de la caída del principio de ultraactividad, se va a negociar en condiciones menos favorables. La disponibilidad colectiva es la reducción del marco legal, del marco protectorio legal, se manifiesta a partir de la movilidad interna, de la polivalencia funcional, de la reestructuración del salario y del reordenamiento del ius variandi, que es el tiempo de trabajo y la forma de organización. Además, se va a dar la ruptura con el principio de validez erga omnes, que no se ha manifestado en los sucesivos proyectos de reforma, pero que surge de los dossiers de organismos internacionales. Eso precisamente es que los trabajadores no afiliados al sindicato los obliga a una negociación individual de sus condiciones de trabajo. Se genera una doble clase de trabajadores dentro de la misma empresa. Son los trabajadores del sindicato y los demás. Digo, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Yo creo que este es un espacio que nos convoca a reflexionar más allá de los conceptos que uno pueda desarrollar hoy acá, que nos invita a reflexionar y a conectar entre nosotros como estudiantes de relaciones de trabajo y como organización gremial. Esa es la idea de cómo surgió nuestra comisión, de que nosotros seamos el puente entre la universidad pública y los trabajadores. Desde mi humilde lugar, bueno, seguir juntas.